Eso, acomódelo ahí, mi querida Tamara. Me toca siempre mover el teléfono. Ajá. Hey, Nelson, querido, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Buenos días, estamos bien. Bueno, ahí a como se pueda, pero Sí. poniendo siempre la voz, el rostro, la lucha por lo menos los relatos, ¿no? Yo no sé si viste, Tamara, el día de ayer pasó, no sé, bueno, a veces busco cosas por internet y salen y me apareció una pequeña discusión que tenían varios panelistas de Coavisa, en donde la presentadora Virginia Limongi hablaba sobre un operativo militar que era que estaban requisando a personas de un bus. Y ella decía, yo no puedo aplaudir eso, porque es como conformarse con migajas. Y luego Ujú. la otra decía, pero no, no estoy de acuerdo, porque algo es algo y hay que agradecer. Y yo decía, bueno, primero qué bueno que se hablen de esas cosas, pero seguramente le van a llamar la atención porque son cositas que no se permiten en espacios nacionales. ¿Qué piensas? Ay, que tenemos la vara de la comprensión de lo que son los derechos en el subterráneo 10, 10, 10, 10. Creo que la gente en el país está perdiendo el concepto de la dignidad. Yo decía, ahora, ¿cuánto cuesta la dignidad a las personas que creen que cualquier maltrato por el servicio público, que creen que las instituciones del Estado, que creen que el gobierno nacional nos están haciendo un favor Claro, o nos hay mucho de están eso. regalando, eh, qué sé yo, los derechos, pero no, no se dan cuenta que estamos en una situación de subordinación tal, hasta creo yo, hasta subordinación mental, que casi que nos contentamos con, ni siquiera con lo mínimo, sino con lo que no debería ser aceptado nunca jamás en ninguna parte. Se han normalizado cosas en el país que no son normales. Y claro, hay una cuestión, creo yo, de falta de dignidad a la identidad, de amor propio, de reconocimiento de la humanidad, de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía, que eso refleja que los debates, las discusiones en el país van no en lo mínimo, reitero, no en cómo mejorar, sino en cómo no dejarnos tratar como animales, ¿sí? Ujú. Como perritos, gatos, algo menos que animales, porque hasta los animales ahora, hasta pasar animal se necesita suerte, decía mi abuelita, para poder tener una comida, salud, cariño, protección, seguridad. Y hay Ujú. perros en el Ecuador que tienen ese privilegio, que no tienen niñas y niños ecuatorianos y ecuatorianas alrededor del país. Yo creo que eso te retrata lo mal que están las conceptualizaciones, las comprensiones, la identidad y la intelectualidad de la gente. Se podrán enojar conmigo, pero yo creo que esto es lo que te retrata, que la gente crea que está bien que nos traten así y que está bien aceptar Claro, pertenecer a un grupo de ciudadanía que tiene todo menos derechos. Sí, claro. cuando digo que tiene todo, es que tiene hambre, tiene enfermedad, tiene necesidad de educación, tiene miedo, tiene seguridad y tiene la muerte rondeándole todos los días. Ujú. Y también otra cosa, Tamara, que llama mucho la atención y no sé si de pronto alguna vez estudie, no sé tú por cómo lo analizas, ¿en qué momento la gente perdió el sentido crítico, por ejemplo? Ahora, por Mm. ejemplo, este, ya no quieren ni siquiera escuchar eso, ¿no? Es como, no, qué fastidio, qué criticones, ay no, ya déjenlo en Todo lo ven paz, negativo. ay no, ya, ya cansan, ya qué fastidio. Pero dime algo ocurrió socialmente, no sé, con la llegada de las redes sociales o los paradigmas que se han cambiado, que la gente realmente ya está cansada y ya no quiere escuchar y tiene muy, pero mucha pereza, por ejemplo, del reclamo. Y yo creo que ni siquiera se dan cuenta que tienen el derecho a reclamar. Ya han Yo creo perdido que ni eso siquiera nos eso. pasaba, sí, yo creo que nos pasaba eso muchísimo antes y nos sigue pasando ahora quizás con mayor fuerza y con una retroalimentación de las redes sociales que te venden a lo que tienes que aspirar. Entonces tú tienes que aspirar a tener una televisión, último modelo, un auto, así sea que te mueras del hambre, que tus hijas y tus hijos no tengan educación o que las personas enfermas de tu familia no tengan acceso a la medicina y a una atención a la salud oportuna, humana, eficiente, eficaz.
está distorsionado todo porque lo que te venden en las redes sociales, lo que te venden en el mensaje, lo aspiracional de la realeza criolla que ahora nos gobierna, nos dicen que tenemos lo que te decía la semana pasada, las mujeres tenemos que ser blanquitas, delgaditas, guapitas, ojiclaras, rubias, con nariz respingona, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienes que aspirar a ser. Y también tienes este mensaje, lo que es aspirar a tener, ¿no? Mientras, por ahí leí el otro día, mientras más grande o más ruidoso es el auto, o más grande es el reloj de un hombre que trata de promocionarse, o más físico trata de promocionar, más pequeño lo debe tener, ¿no? Porque necesita reafirmarse con algo que no es. Y yo me reí un poco porque eso retrataba y retrata un poco al machismo, a todo lo que se ve, ¿no? Ahora de esto de ser macho y validarte y ser inteligente y capaz. Yo decía por ahí anda el calvito que se pone eternos hasta con chalequito para poder sentirse alguien, porque sin eso, sin ese poder no es nadie, ¿verdad? No es nadie. Pero, Tamara, perdón que te interrumpa ahí. Yo he visto eso, pero yo he creído que es como unas cosas de. Perdón que no quiero que se enojen la gente de la sierra, pero yo he visto algunos de la sierra que tienen como esa fascinación de vestirse como viejitos. Sí, No, y no son sí, viejitos. sí. No, y No lo digo además, solo por él. Algunos que se visten así como abuelitos. chalequitos, abuelitos, o sea, porque además así es sabio y él es alguien y Eso además ya tiene que te quería poder y hay que preguntar, pero eso representar. es un estándar como de Sí, inteligencia. sí, como tenemos muchas personas, yo no digo si sea de la costa oriente, pero te voy a retratar algo también que nuestra gente migrante no se enoje, pero es que es la verdad, ¿no? Ya. Cuando tú te subes a un avión, por ejemplo, para viajar de cualquier país del exterior o particularmente desde los Estados Unidos al Ecuador, lo que tú te puedes encontrar es muchos de nuestros migrantes con las cadenas de oro, ¿no? Ya. Los relojes o las mujeres con las carteras de lujo, eh, en fin, ¿no? Cuando si vas a subirte un avión por 8, 6, 10 horas, lo que quieres es estar cómodo, porque además te pones en asientos súper estrechos, porque viajar cómodamente cuesta más caro, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, esto es lo aspiracional, lo que tienes que demostrar que tienes para avalarte y decir que eso eres. Y el Ya. mensaje que ahora tenemos es eso, mientras más beneficios materiales tienes, o mejor ropa tienes, o mejor luces, mejor eres. Y está distorsionado porque no debemos validarnos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y creo que además ese ser, esa ecuatorianidad, llamémosla ecuatorianidad, y una vez escribía sobre eso, está llena de prejuicios, de complejos de sentirse inferiores frente a otras nacionalidades o otras personas. A mí me duele ver a muchas personas, inclusive amigas, amigos queridos, que con desprecio hablan del Ecuador, del submundo, del tercer mundo, y que los países del primer mundo y los países superdesarrollados, Pero son y amigos en tuyos esos de tu país, del país donde vives, del Ecuador, no de del los que viven Ecuador, o allá. sea, no, que viven en el Ecuador, o sea, cuando ves en las redes sociales o Ah, ya, ya, conversas, ya. te hacen esa reflexión somos un país tercermundista, y yo hablo de aldea mental, porque cuando digo aldea mental hablo de una cosita chiquita mentalmente, pero ese mensaje de que somos tercermundistas, no servimos para nada, de que por allá en el primer mundo, en el mundo desarrollado, ahí sí son gente, o sea, te das cuenta la carga de información y de desprecio a tu propia identidad, a tu ecuatorianidad, donde ya estamos rechazando lo que somos y lo que tenemos. Y una que vive fuera del país, digo, pero pucha, somos un país extremadamente hermoso, rico en recursos, en sabores, en olores, Claro. hasta en las personas. Pero bueno, la situación es diferente. Ya lo que iba, para cerrar un poco la idea, Nelson, es que la ecuatorianidad está tan desvalorizada, tan despreciada, tan llevada a menos, que la gente empieza a rechazarla y que lo único que quiere hacer es validarse económicamente y físicamente, más no intelectualmente. Y ahí está esta idea de que, claro, si vas a tener dinero, vas a poder comprar derechos, pagarte los derechos. Y cuando digo comprar y pagar derechos, hablo de poder pagarte un seguro médico, una atención, tus medicinas, de poder poner a tus hijas y a tus hijos en un colegio privado, de poder vivir en una residencia privada, donde con guardianía privada, de poder entrar a una burbujita de privilegios para poder ahora sí ser. Porque Claro. sin eso no eres. Y esa es la distorsión, porque el Estado está obligado, los estados alrededor del mundo, el Estado ecuatoriano está obligado,
no es que un favor, no, la obligación del Estado ecuatoriano y de quienes representan el gobierno y todos los gobiernos del Estado ecuatoriano tienen la obligación de garantizar derechos. Cuando digo garantizar es de trabajar y asegurar en la redistribución de ingresos, de riqueza, que su pueblo, su ciudadanía tenga derechos básicos, esos derechos básicos, otra vez la salud, la educación, la seguridad, el empleo, que no existen y no se dan y que ahora solamente puedes acceder a esos derechos como un lujo. Y el momento en que los derechos empiezan a ser un lujo, un privilegio, dejan de ser derechos y el ente responsable de eso es nada más y nada menos que el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano. Pero el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional actual y los gobiernos anteriores, estos dos anteriores, nos han pasado envenenando la mente para decirnos que lo que sirve y lo que vale es como el nuevo Ecuador avanza vertiginosamente en destruir todo lo que son derechos Claro. y en arrebatarnos todo, seguridad, educación, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ecuatorianos empiezan a rechazar su ecuatorianidad porque viven en situaciones totalmente inhumanas y ya se sienten menos, entonces ya no sirven, ya no valen y lo mejor es salir del país. Claro, Y una pero que está fuera del país dice lo mejor sería regresar. claro, a mí me gustaría ir a ahondar un poquito el tema, más allá de lo político, que todo es político, porque, por ejemplo, lo que tú decías sobre que el ecuatoriano rechaza su ecuatorianidad, no es un problema de ahorita, ya, no es un problema, ha sido siempre, ¿no? Es como, no sé si es una herencia que en algún momento deberá salir, pero me gustaría ahondar eso porque sí quisiera conocer o tener tu concepto de cómo salir de aquello. Por ejemplo, tú ves una identidad, no sé, tal vez estoy equivocado, pero tú ves a un colombiano abarrazar su nacionalidad, ¿no? Y se refleja en sus artistas, en su comedia, en su arte. Y el ecuatoriano es difícil de hacerlo. Y no quiero sonar víctima, no quiero victimizar la situación, pero es inevitable a veces comparar. Acá, por ejemplo, a mí me ha ido muy bien cuando hago mis presentaciones, unas sí, otras no, debo ser sincero. Pero, por ejemplo, tú ves un comediante que viene de otro lado, que tal vez no es tan conocido como Franco Escamilla, pero sin embargo la gente sí responde. Y va y se ríe y la pasa bien y está chévere, no juzgo aquello. Pero sí creo y siento que existe esa barrera como de primer momento ver a un ecuatoriano haciendo algo, ay, qué feo, qué ridículo. Pero ves al otro, ay, qué bonito. Y ¿sabe qué, Tamara? Le voy a adicionar una cosa más. Es como cuando, no solamente hablando de términos de nacionalidades, sino dentro de nuestra propia sociedad. Usted ve a una persona de la condición económica social alta, hablemos San Borondón, haciendo tortillas de verde, vendiendo las tortillas de verde empaquetadas, oiga, y la señora es la mega empresaria, el producto premium, lo mejor de lo mejor. Tú ves a una señora del suburbio haciendo lo mismo y es una chola ridícula. ¿Quién te va a comprar? ¿Quién te crees? Ya le copiaste a la señora de San Borondón. ¿Cómo nos quitamos eso? Bueno, permíteme saludarle a Bella Castro, que veo acá que me ha mandado saludos. Un abrazo a quienes nos están escuchando en vivo. Yo creo que estábamos en camino y que lo intentamos y que llegamos a quitárnoslo. Yo les voy a hacer el recuerdo de que hubo un gobierno que trabajó para rescatar esa identidad de la ecuatorianidad y de Ecuador ama la vida. Y si tenemos un ejemplo de cómo es posible y de los mensajes y de todo lo que se invirtió en términos comunicacionales para valorizar y revalorizar esa identidad, tenemos que referirnos a los 10 años de la presidencia de Rafael Correa, Claro. donde además él era una de las voces, pongamos ahora en términos actuales, uno de los influencers más potentes que el Ecuador tenía para rescatar ese orgullo ecuatoriano. Y lo hacía en todas formas. Por ejemplo, veíamos que sus buffets tenían que ser comida ecuatoriana, que su ropa tenía que ser ecuatoriana. Ah, la No marca me voy a ir país. tan Primero lejos. Ecuador era, ¿no?
La marca Ecuador, y Ecuador ama la vida, y no solamente la marca, la visualización, la venta, sino también sus mensajes. Hay un mensaje súper bonito que yo veía, bueno, con la muerte del fallecimiento de Papa Francisco, que también reposteé y todo. El primer país de América Latina que visitó después de ser nombrado Papa fue el Ecuador. Y cuando Rafael Correa, siendo presidente, lo recibió, una de las cosas que el Papa Francisco decía, bueno, yo estoy aquí, etcétera, etcétera, y parece que estoy en el paraíso, según el presidente del Ecuador, ¿no? Porque Rafael Correa, hagamos un poquito de esta memoria, hacía este símil, ¿no? Que el Papa es argentino, y que el paraíso es Ecuador, ¿no? Ah, sí, sí, me acuerdo. Y era un mensaje súper potente que muchas personas que vivimos en el exterior lo tomamos y lo asumimos como tal. Entonces, una de las cosas que yo hablaba en esa época es invitar a la gente que vaya de vacaciones al Ecuador. Ecuador ama la vida, toda la campaña del turismo cuando se lanzó, había un montón de interés de turismo, no solamente por las Islas Claro, la Galápagos, gente sino por venía. el país. Y la gente iba, y una de las cosas que les decía a la gente es, te vas a ir al paraíso, vas a conocer el paraíso, vas a entender, porque yo estoy convencida además, Nelson, que el Ecuador es un paraíso terrenal. Ahorita no por la situación socioeconómica y por toda la inseguridad, pero si quitamos esa inseguridad, si quitamos los malos gobiernos, si quitamos toda la violencia, la muerte, todo lo que el Ecuador es un paraíso terrenal. La gente que vive allá no se da cuenta, no lo acepta y lo rechaza, obviamente por las obvias, por la realidad que está cruzando. Entonces, eh, tuvimos un trabajo de rescate y de identidad que no es una cosa que se hace con un spot o con una campaña o con una primera dama vestida o representando algo que otra vez las mujeres ecuatorianas en nuestra gran mayoría, la gran mayoría no somos altas, esbeltas, rubias de nariz respingada, no somos así, no nos vemos representadas, reflejadas en un físico que sí se ve reflejado en su gran mayoría en las mujeres europeas, por ejemplo. Yo aquí llamo la atención por ser como soy, como luzco, o sea, mi presencia ya dice, ya habla latindad a donde quiera que voy. Y lo de Lavinia Balbonesi en la presencia en el Ecuador habla de europeísmo, ¿no? De lo blanco, del de los colonizadores, de lo que sí es válido, y tenemos este rezago desde la colonización, pues, donde el español, el rubio, el blanco era más mejor, por decir un coloquialismo, Ya. y ser indio cholo es lo menos mejor o lo más peor, ¿no? Poniéndolo en términos también coloquiales. Y vámonos a un poquito días atrás, Rafael Correa compartió una foto de sus zapatos Weston creo que es la marca que iba a ser, Mm, y los ponía como el ejemplo de producto nacional, y decía, yo me puse estos zapatos caminaron a alfombra roja del Festival de Cannes, ¿sí? Y él estaba haciendo una reafirmación de algo que él siempre ha sido, que es un ecuatoriano orgulloso de ser ecuatoriano y saber por qué está haciendo, por qué es orgulloso. Y tenemos que rescatar ese orgullo, esa identidad. Yo sí la tengo firme, 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 pero no es el caso de muchas mujeres ecuatorianas migrantes que viven en Europa, que han sido sometidas, subordinadas, relegadas, estigmatizadas y discriminadas por ser quienes son. Y porque tenemos ese mensaje, y además terminan creyéndose que de verdad son menos, y hay muchas personas que se creen de verdad que son menos o se sienten menos, y por eso tratan de alcanzar este estatus económico para poder aceptar, o de poder político, para poder aceptarse menos y sentirse alguien y validarse. Y tenemos toda la cultura, las percepciones, los valores distorsionados, porque no hemos rescatado nuestra identidad de ecuatoriano y de ecuatoriana. Nos alegramos de ser ecuatorianas y ecuatorianos cada vez que tenemos un triunfo deportivo, pero de ahí nada más. Y ahí inclusive hasta la gente rechaza, reniega, le da, hasta tristemente puedo decir, le da rechazo, por no decir otra palabra más fuerte, ser ecuatoriana y ecuatoriano. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué les ha llevado? Y cuando miras alrededor, sí, les ha llevado la inseguridad, la injusticia, la estupidez humana, la falta de humanidad y todo lo que estamos viviendo. Pero si tratas de resumir y ponerlo en un foco que no es simple, porque es toda una cuestión, una construcción social, de valores, cultural, compleja, se debe también porque hemos tenido gobiernos que no nos han representado en su gran mayoría y que lo único que han hecho
es cuidar sus privilegios y mandarnos el mensaje que no nos merecemos y que no tenemos por qué luchar por nuestros derechos, y si lo hacemos ya somos india alzada, chola alzada Claro, y hasta histéricas. violenta, ¿no? Como le acusaron a Luisa González de serlo durante el debate, y ahí te retrata lo mísera intelectualmente que es en la gran mayoría los valores que están en la cabeza de muchas ecuatorianas y ecuatorianos, e inclusive de la juventud. ¿Dónde está la juventud politizada? Pues Ya yo a no hay los 20 ya no. años, Ya no se yo mueve por hablaba, ejemplo, la claro, FEWE, los estudiantes que antes se movían, ya no, ya han inmovilizado a la sociedad. Por acá dice, los Salazar nos han colonizado. Lo que pasa es que que sea lo bueno, estos colonizar la Salazar son... mente, pero con amor y corazón. Ojalá. Bueno, yo creo que sí, yo creo que, bueno, lamentablemente hay una apacidad de la gente que no se entiende mucho. Ahora mismo veíamos cómo el crédito que trataban de hacer para los muchachos de los créditos estudiantiles ya no va más. No hay un interés, no hay un gobierno que trabaje con urgencia. Yo a veces me pregunto si es que hay No la hay. gobierno y me pregunto si es que esto le gusta a esa parte de ecuatorianos que parece ser que quieren ese presidente que no se ha metido y que al otro lo consideraban como que muy metido, ¿verdad? Correa, en todo lado Correa. En cambio, me encanta y me gusta que Noboa ni se lo ve, ni se lo escucha. ¿Cómo entender eso? Porque les interesa a las oligarquías que el gobierno no se meta, pues. Pero por ejemplo, Cuidándolos. Tamara, por ejemplo, tengo un concepto ahí. No sé si mi concepto esté bien. No les interesa que se metan, sí es cierto. Pero ¿no crees tú que también va por un tema de egos? Y decir, esta gente que es súper poderosa, que existe en el país, que no quiere que alguien sea más poderoso y que están muy cómodos con Noboa, que está igual, pero Pero que esté calladito, a que este cholo revoltoso de Correa se quiera venir a creer más que nosotros. Déjate, hueva. y además ni siquiera más que nosotros, sino nosotros. O sea, Claro. tenemos que también analizar esto con toda la complejidad histórica de lo que ha significado las clases sociales, no solamente de género, porque ser hombre tiene más privilegio que ser mujer. Me van a decir que no. No, sí, esa es la realidad. No solamente de género, sino clases sociales, de color de piel, de cómo luces, hasta del regionalismo, ¿no? Entonces, la gente que mantiene el poder, las oligarquías económicas, sociales, no les interesa pues que el cholito, la cholita vaya a pretender ser una igualada, un igualado, pues. Y lo que pasa y lo que sucede y acontece cuando hay redistribución de riqueza en un país, cuando hay una clase media más amplia, es que existe este acceso a los cholitos, a los longuitos, a los indiecitos, a los espacios que estaban o que están cuidados y protegidos por los muros de la oligarquía. ¿Qué espacios son esos? La educación, el acceso a derechos, el acceso a derechos laborales con trabajos dignos, sea en el sector público o en el sector privado. Y cuando rompes la burbujita de la élite de la educación y metes ahí la posibilidad de que los cholitos, los indios puedan educarse, significa que estás también garantizando un futuro más digno para esas familias, porque van a conseguir un mejor trabajo, van a estar más conscientes de sus derechos laborales, van a estar conscientes también de la equidad y la igualdad de derechos a los que tienen derecho por ser personas humanas. Y eso no le interesa pues a la oligarquía. Vamos al ejemplo claro de lo que significó que Rafael Correa garantice desde el Estado, desde el gobierno, que los jóvenes tengan becas a universidades del exterior, donde además solamente estaban vetadas para que las personas con dinero, las familias pudientes más ricas puedan ir a estudiar. ¿Cómo va a ir pues la hija o el hijo de la empleada doméstica o del jardinero o del agricultor o de la caserita del mercado? Pues ¿cómo va a ir a sentarse en el mismo pupitre en la Universidad de Oxford, en Inglaterra o donde sea, al lado o en Stanford, en San Francisco, en Estados Unidos, donde ese espacio solamente estaba vetado para la élite económica del Ecuador, pues para el Noboa? ¿Cómo va a estar pues una cholita, un cholito ahí sentado al lado de Noboa? Me explico. Y esa mentalidad, esa forma de ser, de validarse con lo que eres y tienes, existe y se ha mantenido y se ha estado imponiendo estos últimos años gracias a la ayuda de los medios de comunicación.
gracias también a los intereses protegidos y promovidos de las oligarquías, porque a los hospitales privados o a los seguros médicos privados, lo que menos les va a interesar, Nelson, es que existan hospitales y servicios públicos gratuitos dados con la redistribución obligado el gobierno de Daniel Noboa y el Estado ecuatoriano a garantizar a su ciudadanía, porque se les acaba el negocio, pues. Entonces, una de las cosas que no vemos y no estamos viendo o no se ven allá es que todo lo mueve el dinero y hemos perdido también hasta la conceptualización de lo que son la comprensión de lo que son los modelos socialistas, comunistas, neoliberales, capitalistas y entender que nuestra juventud entienda qué significa eso para términos de opresión, de sumisión, de explotación de la humanidad, de su propia humanidad. No entienden, pues, prefieren estar endeudados, prefieren no comer, o prefieren alimentarse baratamente sin los alimentos, los nutrientes, pero eso sí, tener el iPhone último modelo, quizás comprado en un sitio robado, ¿no? Porque no les va a alcanzar para comprar un original, pero eso sí les importa tener, aunque sea chimbiada la chaqueta de marca para poder validarse. Y claro, y tú siendo socialista, izquierdosa, cuidado, pues te pongas una chaqueta de una marca que eventualmente es costosa porque entonces ya no eres socialista. Y como, me explico, Claro, ni sí, sí. siquiera se entiende, la Siempre se ignorancia cuestiona eso al supina. de izquierda, pero más no al de la derecha. Sí, a mí me han cuestionado, hasta me han hecho zoom para ver la marca de mis gafas, o sea, Sí, sí, y es siempre. ridículo y es absurdo, pero ese es ¿Sabe el qué también mensaje. Tamara, es absurdo, ridículo y medio raro socialmente? Que la gente, no solamente la élite, sino también personas normales que votaron por Novoa, que acepten la realidad de las vacunas, de los cierres de negocios, de las estafas, que acepten eso, que estén dispuestos a seguir apoyando eso por sobre una duda o el rechazo a que estemos cerca de un gobierno como el de Venezuela, por ejemplo. Entonces, no sé si me explico. Hay personas que están dispuestas a votar por Novoa, a aceptar que los golpeen, a aceptar que te roben, a aceptar que te extorsionen, por sobre creer que vamos a ser como Venezuela. Ujú. Sí, no, o por sobrecreer, les han vaciado tanto la cabeza que prefieren eso a tener la posibilidad de tener un gobierno que trabaje para cumplir su obligación, que es Claro. garantizar derechos, seguridad, trabajo, educación, salud, derecho y identidad, ¿ah? El acceso a la cédula y a la justicia. Y así voy a ir, no voy a acabar. Y son derechos que ustedes que me escuchan todos los días allá en el país viven la ausencia de esos derechos y se dan cuenta cómo ese dolor, esa rabia, digna ira que siempre digo, les moviliza y en algún momento les hace rechazar su ecuatorianidad, les hace rechazar estar en Ecuador, les hace rechazar todo lo que suene, huela o parezca ecuatoriano, cuando ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, están en suelo ecuatoriano, ¿sí? Pero eso sí, es mejor aceptar que sea Noboa presidente que cuidado, pues Claro. venga una Montuvia alzada, grosera, a ser presidenta, pues ¿cómo puede ser eso posible? Prefiero el hombre nacido en Estados Unidos que habla bien inglés, que además estudió eso en Que Harvard, lo que merece, una dicen. madre soltera que no se sabe quiénes son. O sea, Que una Montuvia de Manaví. sí, 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 ahí sí, de tienes verdad, mucha no, sí. explicación de La las gente te taras dice, mentales. es que es preferible porque él es millonario y toda la cosa y lo merece. Y esta señora Chola, no, no lo merece. ¿Para qué? O sea, de verdad, yo pensé que ese criterio lo habíamos superado, pero parece que no. No, ha vuelto con mucha fortaleza y con ganas de quedarse y seguir y además seguir promocionando con todo el aparataje comunicacional de narrativas y relatos, desde la oligarquía bananera que tenemos ahora como gobierno y todo lo que nos venden comunicacionalmente de la familia perfecta, de la mujer perfecta, las imágenes perfectas y del hombre guapísimo, perfecto, ¿te acuerdas? Con los músculos, porque eso es lo aceptable y eso es lo que vale. Cuando aquí voy a nombrar a Amparo García, cuando la belleza exótica de las bajitas, trigueñitas, pelo negro, es la ecuatorianidad más hermosa y más valorada que tenemos las mujeres ecuatorianas dentro y fuera del Ecuador. Así que yo creo que ahí también hay un trabajo enorme, enorme para poder aceptarnos, trabajar, desmenuzar esa ecuatorianidad, valorarla y a través de ese trabajo intelectual, emocional, cultural, poder conseguir algún tipo de conciencia política y social. Ojalá para las próximas elecciones, Nelson. Claro, sí, bueno, lo que se quisiera es que todas esas cosas
desemboquen en en un mejor análisis, que la gente lo razone. Ya no se puede hacer más que seguir simplemente hablando, tratando de tener un relato distinto, darle la posibilidad. Usted puede escuchar y ver lo que usted quiera. Ese es lo bonito del internet, y que por lo menos compare, diga, oh, no, sí, es verdad, oh, sí, vamos, ¿por qué razón? No hay que llevar al extremo, no hay que ser extremistas, hay que reconocer nuestras raíces, querernos, y una vez que nos queramos, salir adelante y todo eso, ¿no? Pero bueno, es un proceso bastante desgastante, complicado y difícil, pero ahí vamos. Gracias, mi querida Tamara. Sus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. No, aquí haciendo referencia un poco a esto de la identidad, del amor propio como ecuatoriana. Eh, yo creo que una de las cosas más hermosas y grandiosas que las diosas, Dios del universo me ha dado es haber sido parida en suelo ecuatoriano, haber sido parida bajo los volcanes en Quito y haberme hecho con esta consistencia y esta madera, no de guerrera, de mujer, con todos los dolores sufridos, con todas las violencias vividas dentro del Ecuador, con todo el contexto que me ha tocado enfrentar. Todos los días yo reafirmo mi ecuatorianidad con orgullo, mi comida, mis sabores, mi herencia, mis raíces, y espero que esas raíces que están allá y que me van a mantener atada ya toda mi vida hasta el día que yo me muera, es lo que a mí me hace ser orgullosa y lucharle al país, amarle al país, creer en el país. Yo les invito a las personas a que rescaten esa ecuatorianidad, a que la busquen. Si no la quieren y quieren rechazarla, vengo, háganlo, pero dejen en paz al país y dejen en paz a la gente que sí queremos rescatar esto y que vamos a estar insistiendo y persistiendo que la ecuatorianidad que cada una de nosotras y nosotros llevamos por cualquier esquina, territorio que nos haya parido, porque además somos un país diverso, que eso nos haga sentir orgullosas y orgullosos, y creo que el mejor ejemplo, siempre digo, es poniendo el rostro, el nombre, la cara, el cuerpo, visibilizándonos. Y yo quiero decirles ahora, ser ecuatoriana es una de las cosas más hermosas que me ha pasado a mí en la vida, y es algo de lo que yo he renegado, me he fastidiado, pero nunca he rechazado y he guardado, he cultivado, y no es una idealización, es simplemente la esencia de lo que me hace ser quien soy y me lleva a todas partes del mundo donde yo voy a decir orgullosamente soy ecuatoriana. Mi país está mal, ya no es un paraíso, pero sí es un paraíso en mi corazón, porque de otra forma yo no hubiese nacido ahí. Así que eso, Nelson, un abrazo Chao, chao, fuerte. Tamara, nos vemos. Chao.